por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primer misterio: desposorios con María. Ahora bien, así es como se produjo el nacimiento de Jesús. Cuando su madre María estaba desposada con José, pero antes de que vivieran juntos, se encontró que estaba embarazada por medio del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús, María y José. Segundo misterio. Anunciación a San José. José, su esposo, como era de un hombre justo, pero no estaba dispuesto a exponer a la vergüenza, decidió divorciarse de ella en silencio. Tal era su intención cuando, aquí, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, en tu casa, porque es por el Espíritu Santo que este niño ha sido concebido en ella. Ella dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús, María y José. Tercer misterio. Nacimiento y nombre de Jesús.
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí que la Virgen quedará embarazada y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y se llevó a su esposa a su casa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús, María y José. Cuarto misterio. Huida a Egipto. Cuando se fueron, he aquí que el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga. Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto. Ahí permaneció hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo José, hijo de David y esposo de María.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús, María y José. Quinto misterio. Vida oculta en Nazaret. Se fue y habitó en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que se había dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno. Bajó con ellos y llegó a Nazaret y les obedeció. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Jesús avanzó en sabiduría, edad y favor ante Dios y los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. José, hijo de David y esposo de María,
Te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. José, hijo de David y esposo de María, te honramos, guardián del Redentor, y adoramos al niño que llamaste Jesús. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros para que, como tú, vivamos totalmente dedicados a los intereses del Salvador. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús, María y José. Oh San José, que con amor trabajaste la madera para en esta vida pasajera, a tu familia el pan de cada día proveer. Oh San José, ahora en el cielo con Cristo, que extendido en el madero en el que la vida eterna al hombre dio, enséñanos a reconocer en el quehacer de cada día el camino hacia Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santa Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Ilustre descendiente de David, ruega por nosotros. Luz de los patriarcas, ruega por nosotros. Esposo de la Madre de Dios, ruega por nosotros. Casto guardián de la Virgen, ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios,
ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo, ruega por nosotros. Jefe de la Sagrada Familia, ruega por nosotros. José Justísimo, ruega por nosotros. José Castísimo, ruega por nosotros. José Prudentísimo, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega por nosotros. José Fidelísimo, ruega por nosotros. Espejo de paciencia, ruega por nosotros. Amante de la pobreza, ruega por nosotros. Modelo de trabajadores, ruega por nosotros. Gloria de la vida doméstica, ruega por nosotros. Custodio de las vírgenes, ruega por nosotros. Sostén de las familias, ruega por nosotros. Consuelo de los desgraciados, ruega por nosotros. Esperanza de los enfermos, ruega por nosotros. Patrón de los moribundos, ruega por nosotros. Terror de los demonios, ruega por nosotros. Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santo San José, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo. Amén. Oremos. Oh Cristo, que en tu inefable providencia te dignaste a elegir a San José por esposo de tu Santísima Madre, te rogamos que merezcamos tener por intercesor en el cielo al que veneramos como protector en la tierra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.